sucedía? Y voy a poner un caso reciente. Hubo una reunión entre diputados del oficialismo y de la oposición en la Asamblea Nacional. ¿Qué sucedió cuando finalmente culmina esa reunión? Estábamos los colegas esperando afuera y cuando salieron los diputados de oposición me declararon sin ningún problema. Cuando salieron los del oficialismo les pedí que me declararan porque yo quería sacar las dos visiones de esa reunión que habían tenido allí y la respuesta fue que no. Entonces yo lo lamenté y de hecho se lo dije allí, le dije, bueno, yo voy a tener que montar esta nota solamente con una cara de la moneda, porque fue la que me declaró. Los diputados en este caso no quisieron declarar, me alegaron que ese día no tenían por qué hacerlo, que habría otra reunión en la que tal vez declararían. Eso de hecho ocurrió, después sí, digamos en el punto final de esa reunión, a la semana ocurrió, me declararon tanto la bancada del oficialismo como la bancada de la oposición, pero ese día en específico, que yo igual tenía que llevar esa noticia a cabo porque se había realizado una reunión, tuve que sacar un solo lado de la noticia, cosa que a mí en particular no me gusta. Yo no creo en la objetividad, creo que la objetividad, cuando a mí la gente me dice, no, yo soy apolítico, yo no. Yo pienso que todos los seres humanos, aunque lo hagas público o no lo hagas público, tienen una posición ante las cosas de la vida, sean buenas, sean malas, sean regulares. De repente habrá gente que tiene una posición muy consona con el gobierno actual, habrá gente que no la tiene y de repente no lo tiene que hacer público, pero simplemente a lo mejor ve en la televisión lo que ocurre, ve lo que ocurre en la calle, sea bueno, sea malo, sea regular, y aunque no lo digan, tiene que tener una posición ante eso. Y nosotros como periodistas sí creo que tenemos que ser lo más objetivos posibles. Porque exceptuando el género de opinión, que tú estés presentando una columna de opinión o tengas un programa de opinión, los que no lo hacemos, o sea, los que no ejercemos el género de opinión, tenemos simplemente que presentar la información tal cual sucede y que cada quien, repito, saque sus conclusiones. Entonces, ¿qué ha pasado con el acceso, por ejemplo, a la fuente oficial? Yo coincido con el ministro, por ejemplo, cuando dice que hay de repente cifras que están allí y, como dice él, recurrimos a veces al esfuerzo mínimo. Eso puede pasar, claro que puede pasar, yo no digo que no, pero muchas veces también uno quiere obtener esas cifras oficiales y no las consigue. Ojalá esas cosas, en algunos ámbitos, yo no voy a generalizar, no generalizo con nada en la vida, habrán ministerios o despachos, etcétera, que sí dan las informaciones, entes, políticos, deportistas, artistas, aquí me refiero a nivel genérico, pero a veces hay otros que tú tratas de conseguir y no ocurre. Y voy a aprovechar que está Tabata Molina aquí, que hace sucesos en el Nacional, a mí en el canal, yo cubro asamblea, pero también me ha tocado de alguna manera, la asamblea no es todos los días, cubrir información general. Me ha tocado prácticamente hasta espectáculos hacer, en algún momento. He hecho deportes, sucesos, yo cubrí los sucesos del rodeo durante un mes completo, me tocó en su momento en la planta. Es una fuente muy difícil y yo admiro a Tabata, no es la fuente que a mí más me gusta. He trabajado en todas, economía, judicial, etcétera, y política, obviamente. Pero, por ejemplo, uno va a la morgue de Bellomonte a veces y en estos días alguien en Twitter, el Twitter es una herramienta muy poderosa, a mi modo de ver es muy positiva, pero también es un arma de doble filo, porque lo que tú coloques allí, si te sigue una cantidad considerable de personas, lo puede interpretar, la gente también está muy sensible y de repente interpreta las cosas a su manera y de repente no es lo que tú quieres o no decir. Yo me cuido mucho con las cosas que yo pongo en el Twitter sin censurarme, sin dejar de colocar información, pero siempre dentro del marco de respeto. Nunca le falto respeto a nadie, no me refiero con adjetivos calificativos absolutamente a nadie, creo que eso no se debe hacer, sea del bando que sea, por decirlo de alguna manera, pero coloqué una información extraoficial de las cifras que habían trascendido a los medios en las últimas 48 horas de los cuerpos que habían ingresado a la morgue de Bellomonte. Alguien me dijo, ¿por qué tú colocas eso o esa cifra si es extraoficial y no colocas la cifra oficial? Y mi respuesta fue porque nadie me da la cifra oficial, lamentablemente. Yo con muchísimo gusto quisiera, es más, sería lo ideal que llegaran y de repente, como sucedía hace unos años, yo tengo 10 años ejerciendo, pero a mí me dicen los colegas de vieja data que tú antes podías entrar a la morgue de Bellomonte y tenías el libro Tabata que hace sucesos, aunque Tabata es tan joven como yo, pero tal vez ha tenido información con relación a eso. Los colegas que tienen muchos más años en esto decían que tú puedes entrar y ver la cifra de cuántos cuerpos habían sido ingresados por muerte violenta a la morgue de Bellomonte. Eso, por ejemplo, refiriéndome al caso de sucesos, no estoy diciendo que todo sea así, lamentablemente no ocurre, siempre lo tienes de manera extraoficial y además, bueno, por las declaraciones que tú tomas de los familiares que están allí en la morgue de Bellomonte buscando lamentablemente el cuerpo de algún allegado, de alguna persona de su entorno. Entonces yo digo, esa cosa me gustaría que cambiara en lo particular, porque la gente tiene derecho a saber. El ministro tomó sus palabras, él dijo, la información es para el pueblo, es palabras más, palabras menos.
y precisamente por eso yo quisiera que el pueblo estuviera completamente informado de algunas cosas. En otros ámbitos sí puedo decir que yo he tenido acceso a la información, que a mí se me han otorgado cifras o que se me ha dado información, sea de oposición, sea del oficialismo o sea de la fuente en la que yo requiera, sea de economía, sea de judicial, pero por ejemplo en la fuente judicial también sucede mucho. A veces pasa que uno quiere estar dentro de una audiencia o algo sucedió, y lo puedo decir además con conocimiento de causa porque me tocó narrar el noticiero y tuve que citar la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Los colegas, y lo pude ver en fotos, son los colegas que cubren la fuente judicial, el pasado martes no tuvieron acceso a la audiencia que se estaba haciendo al diputado Richard Mardo, estaba afuera, no se les permitió el ingreso. Entonces yo digo, porque sí, según el artículo 117 se establece que este tipo de audiencias son de carácter público, no dejaron entrar a los colegas allí, de todos los medios. Vi medios oficiales, vi medios de oposición, de alguna manera por decirlo, no, es que no deben ser los medios de un lado ni del otro, pero bueno, para establecer, había, por ejemplo, entiendo que estaban en medios de prensa escrita oficial, también estaba Globovisión, estaba FMC, había muchos medios y no pudieron entrar. Entonces yo digo, oye, ¿por qué no pueden entrar para incluso tener una información más completa? Porque, ¿qué pasó? Salió Richard Mardo, declaró y esa fue la información que hubo, pero a lo mejor ellos hubiesen estado dentro, pueden ver el juicio sin interrumpir obviamente y pueden de repente sacar otros datos que enriquecen la noticia, que enriquecen la información, y eso no sucedió. Entonces yo creo que sobre la medida de las posibilidades las cosas, ojalá, porque, y lo digo porque el ministro que tenemos actualmente es además periodista, eso es algo que yo en lo particular agradezco porque él además fue reportero, lo ha estado diciendo aquí, ha ejercido, estuvo en medio y tiene una visión, yo espero, muy distinta porque es periodista. Entonces en ese caso ojalá mejoren las cosas, porque a veces siento, y lo he vivido yo también en carne propia como reportero, que de repente quiero estar en un sitio o quiero